se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Vaso de honra, rodeada por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza, a hombres su tierra está. De la vida inspiro y mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia. Quiero orarte, Señor. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Llévame, por Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeada por el Señor. Con el mensaje de amor y esperanza, a hombres su tierra está. Inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte, Señor. Amén.
gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios, hermana, que Dios les siga bendiciendo su ministerio. También le doy un saludo a mis padres que se encuentran ahí escuchando, yo sé en estos momentos desde Puerto Rico. Hermano Elvin, si es tan amable, yo voy a poner la cadena en mudo y usted va a presionar estrella 61. Estrella 61. Ok. ¿Me escucha, hermano? ¿Me escucha usted? Sí, le escucho. Adelante, es su tiempo. Ok, muchas gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Estoy pues muy preocupado, contento, agradecido, ¿verdad? La oportunidad de compartir con ustedes. Yo estuve pues tratando de analizar qué era lo mejor que podría compartir con ustedes, porque pues el tiempo en el que estamos viviendo ahora no es un tiempo es un tiempo muy peligroso y hay muchas razones para extraviarnos y confundirnos en el camino, y urge que nosotros realmente estemos usando nuestra vitalidad, nuestro tiempo, nuestra energía y todo lo que tenemos en el lugar correcto. Lo que yo sentí que Dios me dijo era que compartiera mucha información, porque hay muy poco tiempo y hay mucho que decir. Nuestra vida está en balanza y nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque nosotros queremos predicarle al mundo como adventistas o como misioneros del mensaje adventista, queremos predicarle al mundo que se prepare. Sin embargo, Dios dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta que en este momento nosotros estamos en balanza. Y muchos de nosotros puede ser que seamos hallados falsos, y ojalá que no sea así. Pero lamentablemente, como sabemos, Elena de White menciona que ni 1 en 20 estaba listo en aquel tiempo, y solo Dios sabe realmente la condición de las personas, pues, porque Él es el que sabe. Pensando en esta cosa, sabiendo que queda tan poco tiempo, verdad, el mundo está como tratando de robarnos el tiempo, el dinero, las preocupaciones y todas esas cosas. Es necesario pues que nosotros aprendamos muchas cosas, y las cosas que voy a compartir con ustedes son cosas que a través del ministerio que tenemos nosotros, que es visitar enfermos, y desde hace como 10 años estamos haciendo, más de 10 años haciendo ese trabajo. Nos hemos topado con mucha gente que sufre, con mucha gente deprimida, con mucha gente que está muriendo. Y cuando usted, por ejemplo, predica, usted no tiene ninguna urgencia porque nadie se está muriendo. Pero cuando usted habla con gente que está moribunda, que le dijeron que tiene cáncer y que tiene poco tiempo, o cualquier otra enfermedad que lo tiene atormentado, uno no puede hablar cosas que no tengan solidez, que no tengan alimentos sólidos, que realmente lleguen al meollo de la persona, para que la persona pueda conectarse otra vez con Dios. La enfermedad, la tristeza, la depresión, todo es lo mismo, es separación de Dios, porque el ser humano a veces se cree tan autónomo, tan autosuficiente, que saca a Dios de su vida y comienza a vivir con sus propias opiniones. Entonces voy a hacer como pensando, yo le pregunté al Señor y lo que Él me dijo era que hiciera como Esteban hizo, que Esteban hizo un recuento antes de que lo mataran, un recuento de todos los eventos de la historia, para que ellos supieran lo que estaba a punto de pasar, que era que ustedes saben que dice, según hemos entendido, que cuando muere Esteban se acabó el tiempo de gracia del pueblo de Israel. Pues básicamente nosotros estamos en un tiempo donde la gracia para los adventistas, porque usted sabe que dice que el juicio de los vivos tiene que comenzar, y básicamente el tiempo de gracia para el pueblo adventista rebelde está... Bueno, no quiero decir si terminó o está terminando, pero los mismos eventos nos van a decir lo que está pasando. Entonces, Esteban hizo un recuento, y yo quiero hacer un recuento. Les voy a comenzar por decir de que en este momento el papado está arrogante y corrupto. Nada menos hoy dijo de que le daba autorización a que los sacerdotes perdonaran esto del aborto. Y yo me pongo a pensar, ¿qué autoridad puede tener el papado, que ya todo es de conocimiento común, las depravaciones y todas las cosas perversas que ese sistema hace,
¿Qué autoridad tiene él para darle autoridad a sacerdotes que también están practicando depravación, de perdón de pecados, cuando nosotros sabemos que el único que tiene derecho a perdonar pecados es Jesucristo, que está en el lugar santísimo? Nosotros, esas cosas, Satanás tiene la costumbre de hacer cosas ridículas, cosas despreciables, para que los hijos de Dios nos sintamos enojados y digamos cómo es posible, y a veces querramos salir a las calles a decir, verdad, que es una abominación y todas esas cosas. Yo creo que sí uno debe hacer en cierta manera algo de eso, pero tenemos que tener cuidado que no lo hagamos en la carne, porque Satanás está buscando, como Elena de White dice, cada palabra que nosotros digamos la va a sacar de contexto, y si nosotros en algún momento nos separamos de la presencia de Dios por... ¿me escuchan? Yo creo que se dio... Yo pensé que se había caído. Entonces, si nosotros nos separamos de Dios, ¿verdad? Por estar confiando en nuestros sentimientos y nuestras emociones, y comenzamos a llenarnos de odio contra los hermanos, o contra la iglesia, o contra cualquier cosa, Satanás puede usar eso como una forma. Así que tenemos que ver que el Papa va a seguir su destino, va a seguir su arrogancia, va a seguir su corrupción, y va a seguir engañando al mundo, y a los que va a engañar son a los que no están escritos en el libro de la vida, las personas que nunca les gustó la verdad, nunca amaron la verdad. ¿Qué vemos entonces en el otro elemento? Es Estados Unidos, que representa a la bestia que habla que es como cordero, pero que habla como dragón, también representa la tierra. Vemos a Estados Unidos corrupto y sumiso, ¿verdad? Está corrupto y todo lo que ha estado pasando en la política. Estamos viendo la sumisión también que tiene que estar en necesidad de dinero, y el papado es el que le ayuda, ¿verdad? El sistema económico mundial es el que lo sustenta. También vemos a los protestantes, que están corruptos también y sumisos, como ahora dicen que el próximo año se acaba esto del protestantismo, porque ya no hay nadie que proteste. Obviamente al cristianismo darle la espalda a Dios, como ha estado pasando, al no decir casi, ninguna organización se paró a decir estamos en contra del aborto, estamos en contra del ecumenismo. Casi todo el mundo, a excepción de algunas voces así independientes, las organizaciones mundiales todas están bebiendo el vino fornicado de Babilonia. ¿Qué otro aspecto podemos ver? Vamos a ver la Odisea. La Odisea, si ustedes, voy a decir algo que quizás a alguno puede ser que no le guste, pero por algunas cosas que yo he estudiado, me he dado cuenta que la Odisea ha estado en 120 años de apostasía. Desde 1888 hasta el 2008, exactamente pasaron 120 años de que la iglesia no se sometió a la voluntad de Dios. Y en el 2008, ¿verdad? Cuando vino el Papa, la iglesia, en vez de decir esto es abominable, todo el mundo comenzó a decir que el Papa ya no era la bestia, y que el Papa... Entonces, básicamente, Estados Unidos dijo Bush dijo que había visto los ojos de Dios en el Papa, y eso fue una traición contra Dios. Y la iglesia adventista aceptó, ¿verdad?, cada día más el ecumenismo. Aquí en Puerto Rico, desde el 2008, comenzaron a haber bautismos con pastores con cuelleras de sacerdotes, ¿verdad? Cada día la iglesia fue aceptando más descaradamente la unión con el papado. Libros adventistas como El deseado de toda la gente ha salido con el símbolo papal en sus páginas. Y verdad, todo tipo de apostasía en las lecciones de escuela sabática, muchas ideas que no son adventistas se van pasando en una forma solapada para ir debilitando la moral de los hermanos. Básicamente, verdad, la iglesia, la Odisea, está confusa, está deprimida, está llena de guerras entre bandos en los que creen una cosa y creen otra cosa, está llena de odio, y esa es la condición actual de la iglesia, por eso es que está caída. Por el otro lado vemos a Babilonia, que ya puso su primera abominación, que fue, ustedes no sé si se recuerdan, que dice que Jesús dijo, desde que quitan el continuo hasta la abominación desoladora, 1290 días, y entonces ustedes se recuerdan que cuando Cristo vino, cuando Jesús dijo de que iban a destruir Jerusalén, todo el mundo vio que este gobierno de Roma sitió en Jerusalén, y después se fue y el pueblo de Dios salió, y después vino por segunda vez, y esta vez ya no pudo salir nada. Entonces lo mismo está pasando. Ya el Papa vino la primera vez y puso su primera abominación, que fue la ley de los homosexuales, que es una abominación porque pisotea lo sagrado que es el matrimonio.
Y después, ya ahora, cuando venga por segunda vez, va a poner la ley dominical y esa va a ser la segunda abominación. Muchos adventistas están esperando la ley dominical para salir, pero Jesús no da la orden que salgamos a en el último momento, sino que salgamos a la primera abominación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el papado pues está haciendo eso. Se prepara la ley dominical en este momento, según lo que se está escuchando, ellos están en cualquier momento, van a hacer ese acto. Sin embargo, Filadelfia, los hijos de Dios que son fieles, no están ya desesperados por salirse del sistema. Están obedeciendo la voz de Dios que le dice, anda pueblo mío, escóndete en lo que pasa la indignación. Elena de Juan menciona de que estaba en una parte, no recuerdo en este momento, dice que ella vio que la indignación de las naciones no era el mismo evento que la indignación de Dios, y que la segunda venida, el tiempo de angustia estaba en el futuro. ¿Por qué menciono esto? Porque la indignación de las naciones es lo que estamos viendo ahora, y la indignación de Dios va a ser la sexta las 7 plagas. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que en este tiempo de la indignación de las naciones, que es lo que estamos viendo ahora y lo que viene, no sé si ustedes han notado de que en internet se menciona de que hay guillotinas y de que hay un montón de cajas de muerte y de que hay un montón de campos FEMA. ¿Y por qué está pasando eso? Porque Dios, al ver la poca vergüenza, como se dice aquí en Puerto Rico, del cristianismo y del mundo entero, de aceptar la ley abominable del casamiento gay y todo el ecumenismo y todas esas cosas, Dios está permitiendo que se suelten los vientos y está permitiendo de que hayan castigos. Y por eso es que ustedes han visto que en la quinta trompeta se dice que los demonios van a tener derecho de atormentar, y nosotros hemos visto, como nuestro ministerio digital enfermos, hemos visto una gran cantidad de hermanos adventistas en depresión y atormentados por demonios. ¿Verdad? Y por eso vamos a hablar un poquito más después de eso. Pero yo lo que les aviso, hermanos, el que espere la ley dominical para hacerle caso a la voz de Dios, a la palabra de la paciencia que dice sal de las ciudades, va a cosechar una gran tristeza y una gran decepción, porque Dios amaba mucho a Lot, y sin embargo dice, acuérdense de la mujer de Lot, como avisándole a los adventistas de ese tiempo que debemos de ser como Abraham, debemos de ser personas que vivimos donde Él quiere que vivamos, porque lo más importante es buscar la santificación, porque sin santidad no vamos a poder dar el ministerio, hacer el ministerio de esto de fuerte pregón. Hace unos días yo estaba aquí donde nosotros vivimos limpiando una puerta y tenía un trapo sucio. Y yo estaba limpiando con el trapo sucio, pero como la puerta es blanca, por más que limpiaba, no se limpiaba, estaba sucio. Hasta que no lavé el trapo y quedó limpio, ahí fue que él comenzó a limpiar. Nosotros como iglesia estamos sucios, necesitamos ser limpios. El mundo necesita que haya alguien que le predique la verdad, pero nosotros tenemos que estar en santidad, tenemos que estar a la altura de la opinión de Dios. Y hasta que nosotros no cumplamos con la palabra de la paciencia, con todas las instrucciones que Dios nos ha dado, nosotros no podemos, aunque estamos haciendo el trabajo, no se ve el poder y el fruto, porque nosotros no estamos cumpliendo con esos detalles. Dios está buscando cristianos que estemos dispuestos a cumplir con todos los detalles que Él nos pide. Entonces, continuando, ¿verdad? Ya que hablé esto que está pasando, lo que está mal en nosotros como personas que tenemos una verdad preciosa, pero no tenemos el testimonio, y debemos de estar en la palabra de la paciencia obedeciendo para que Él nos pueda educar de la manera que vamos a explicar en un momento. ¿En qué tiempo profético estamos? Debemos de entender cómo es que es el Apocalipsis. El Apocalipsis ha sido mal interpretado por nosotros, porque nosotros como adventistas hemos dejado de que otros piensen por nosotros y no dejamos que la Biblia nos hable a nosotros. Si nosotros queremos entender realmente lo que está pasando, debemos de ser como niños chiquitos, como pasó con el pueblo adventista en el principio. Cuando comenzó el movimiento de 1844, ellos recibieron un gran chasco, pero como ellos amaban a Dios, el amor a Dios los dijeron, no vamos a abandonar, vamos a seguir estudiando, y así debemos estar nosotros estudiando para saber, porque nosotros Dios nos llamó a ser, personas que escarbamos, que dice que íbamos a descubrir las verdades antiguas. Debemos de ser arqueólogos, debemos de estar, porque Satanás ha dado 120 años de apostasía en la iglesia adventista, desde 1888 hasta el 2008,
fue una tras la otra, y los ministerios independientes estuvieron tratando de preservar la luz, pero también en ellos se ha metido algo de esa apostasía. Entonces, volviendo a lo que les digo para poder entender qué debemos de estar haciendo, nosotros tenemos que entender la revelación de Jesucristo. Y cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nosotros encontramos que el Apocalipsis, la revelación, de verdad, es la clave para nosotros saber qué es lo que tenemos que estar haciendo. El primer punto importante en el Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias. Las 7 iglesias son 7 etapas del cristianismo. De esas 7 etapas, las primeras 5 tuvieron cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, la sexta, que es Filadelfia, que es débil, que no tiene fuerza, que verdad no se ve como muy extraordinaria, es una iglesia que es fiel, que guarda la palabra de la paciencia, y Dios le dice que la va a cuidar en el tiempo de angustia. Si ustedes se dan cuenta, a nosotros nos han hecho creer que la iglesia adventista es la Odisea. Sin embargo, por lo que el contexto bíblico enseña, lo que yo puedo ver, y cualquiera puede, ¿verdad?, si lee el contexto bíblico, ver es que Dios dice, Filadelfia es la sexta iglesia, la que agarra todo lo bueno de todas las 5 primeras iglesias. Filadelfia lo toma, por eso Dios le dice, te pondré como columna en el templo de Dios. Sin embargo, a la Odisea no le dice que la organización va a llegar, sino solamente los que se arrepienten y los que permiten que Dios cene con ellos. Básicamente la Odisea es como si fuera que el tren principal fue Filadelfia, y un grupo de rebeldes Filadelfia, los que se rebelan contra Filadelfia, hacen un grupo que se llama la Odisea, y ellos tienen mucha fuerza en su propia opinión, mucha confianza en sí mismos, pero están perdidos. En cambio, en la iglesia, los adventistas que no les dan puesto, los adventistas que siempre, cuando dicen aquí hay una lista de miembros para visitar que están enfermos, ellos dicen, déme la lista. Pero cuando es hora de decir quién quiere puesto esto, a Filadelfia no le interesan los puestos, a Filadelfia lo que le interesa es servir. Y eso es lo que Dios quiere decirnos con las 7 iglesias. Después vienen los 7 sellos, que son 7 etapas de la historia del mundo, que eran importantes para el pueblo de Dios se diera cuenta de los eventos que iban a estar pasando y no se desesperaran. Porque si Dios dice, mira, te estoy dando luz para que sepa lo que está pasando, aunque uno estuviera en 1500 o 1300 en el año, en el pasado, uno dice, bueno, por lo menos sabemos lo que está pasando. Y nosotros que estamos llegando al fin del tiempo, pues entonces también sabemos que estamos en el séptimo, ahora mismo no estoy viendo eso, pero estamos ya en el último sello, y entonces después vienen las trompetas. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque si nosotros entendemos lo que el Apocalipsis nos dice, él sin interpretación, el Apocalipsis nos va a hablar a nosotros para este tiempo. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que, por ejemplo, miren, cuando los hermanos del principio, de los adventistas, o sea, en 1844, ellos miraban las profecías, ellos en su mente, como el pueblo de Israel cuando Jesús había llegado, que tenía la idea de que Jesús iba a ser un gran emperador, en la mente de ellos tenían la idea de que, o sea, los miguelitas tenían la idea que 1844 era el fin. Por lo tanto, la interpretación profética, todas las interpretaciones las tenían que mandar al pasado. Sin embargo, cuando la realidad llegó, poco a poco se fueron dando cuenta que habían cosas en el futuro. Elena de White en alguna parte dice de que las trompetas sonarán, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la lógica de Apocalipsis es muy diferente a la lógica que le puede dar una persona en 1800 o a una que puede dar en 1200, pero nosotros, como estamos llegando al tiempo del fin, el profeta Daniel, Dios le dijo, soy el libro de Daniel porque es para el tiempo del fin. Básicamente, la interpretación perfecta, la correcta, la vamos a tener las personas que estamos viviendo estos eventos, porque somos los que los íbamos a necesitar para poder hacerle frente a todos los engaños que el enemigo estaba trayendo. Por lo tanto, cuando habla de las 7 trompetas, estas 7 trompetas son 7 avisos y castigo al mismo tiempo con misericordia para el pueblo del tiempo del fin. Entonces, ¿cómo es que aplico o cómo es que he visto que la Biblia enseña esto? Y usted sabe que yo mencioné de que la Iglesia Adventista estuvo desde el 1888 hasta el 2008 en apostasías diferentes, ¿verdad? Como la de Kellogg, como la de Desmond Ford y otros de Cartwright y otras que han habido, y la última que ha habido es la del ecumenismo. Esta del ecumenismo es la que acabó la paciencia, y entonces del 2008 hasta el 2015 pasaron 7 años
Y aquí entra otro punto que es un poco, que hay un poquito de controversia, pero, por ejemplo, yo no sé si, yo estoy hablando, ¿verdad? Yo quisiera como estar en un lugar donde les pueda ver las caras, pero yo, como adventista que soy de toda la vida, nunca había escuchado de los 2520 días, la profecía que Miller, cuando tenía su póster que estaba visitando las iglesias en el tiempo de Elena de White, antes de 1844, utilizaba ese póster para probar las profecías que le estaba explicando. Y en ese póster, arriba de 2300 días, que es la profecía que los adventistas conocemos, estaba la profecía de los 2520 días. Y él la usaba de la siguiente manera. Él decía, si desde que el castigo de Jerusalén comenzó en el año 722, cuenta 2520 días, 2520 años, y llega a 1798, que fue la caída del papado. Si ustedes se dan cuenta, la caída del castigo del rey del norte, que significa Samaria, comenzó en el 722 y duró 2520 años de castigo y terminó con el papado. Y la caída de Jerusalén comienza en el 677 o 577 y termina en 1844. Miller usaba eso como una prueba de que realmente su profecía de que iba a pasar algo en 1844 era algo bíblico, algo poderoso. Sin embargo, cuando llega a 1863, esto lo sube hace poco, la Iglesia Adventista hace un congreso para ponerle nombre a la iglesia y toda esa cosa, hacerla una organización, y hacen un consenso para ver qué iban a hacer con esa profecía de los 2300 días. Y yo no sé a ciencia cierta los datos, pero ellos decidieron quitar eso de los 2520 días y solo dejar 1844. Entonces, ¿por qué era tan importante? Quizás para ellos no dieron ninguna importancia en dejar eso ahí. Sin embargo, hay una parte donde Elena de White dice que la Iglesia Adventista iba a repetir los pecados, la historia de Israel se iba a repetir en la Iglesia Adventista. Ustedes van a escuchar que hay gente que dicen que el mundo se acaba en 2031, en el 2043, otros dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Sin embargo, la forma de interpretar que Jesús usó fue el tiempo se ha cumplido. Siempre era un tiempo, es un hilo, es una cadena de eventos que viene desde el principio hasta el fin. Entonces, si él mismo usa a su profeta, Elena de White, para decirnos a nosotros que la Iglesia Adventista iba a repetir los eventos, pues básicamente al yo analizar eso dije, pues si eso es así, déjame ver qué está pasando. Y comencé a analizar y digo, ok, la Iglesia de Israel comenzó con un patriarca que fue Miller. La Iglesia Adventista, la Iglesia de Israel comenzó con un patriarca que fue Abraham. La Iglesia Adventista comienza con un patriarca que es Miller. Después viene la Iglesia, después viene un profeta que es Moisés. Después viene Elena de White que es una profeta. Moisés escribió un montón de libros, Elena de White escribió un montón de libros. Después viene Josué y Caleb, después viene Wagner y Jones. ¿Se dan cuenta cómo esto continúa? Después viene una apostasía, que es la de Kelo, la de Salomón, que era el hombre más sabio, que hizo un edificio maravilloso. Después viene la apostasía del hombre más sabio de la iglesia, que hace un edificio maravilloso que es un templo. Salomón hace una apostasía que es idolatría. Kelo hace una apostasía que es el panteísmo, que es básicamente idolatría. Después sigue la apostasía por ahí, y en el tiempo de Israel viene la apostasía de Acaz, que es un evento que a veces uno no le da mucha importancia, pero Acaz fue un rey bien malo y bien rebelde que hizo guerra contra el santuario y que cerró la puerta del santuario y que tiró por tierra el santuario y que hizo que destruyeran los utensilios del santuario y puso un montón de ídolos en Jerusalén y lugares altos. Y básicamente eso es lo que hizo Desmond Ford. Desmond Ford atacó el santuario, atacó todos los utensilios del santuario, atacó todo el fundamento de las doctrinas adventistas, y ustedes se dan cuenta cómo eso se sigue repitiendo. Un poquito más adelante aparece en la apostasía omega de Israel, que fue el Acaz con Jezabel. En el caso de la historia de la Iglesia Adventista aparece la apostasía omega, que es la Iglesia Adventista, casándose con Jezabel, que es el ecumenismo que estamos viendo en este momento. La Iglesia Adventista dice que no, pero si ustedes ven, en Guatemala hubo un congreso de jóvenes, que era jóvenes valientes o no sé qué, unos días antes, unos meses antes, el Papa había hecho lo mismo, los jóvenes valientes o no sé qué, que hizo en Brasil. Los eventos, la agenda, el Papa se lo pasa a la Iglesia y la Iglesia repite lo mismo, la música,
las palabras, la forma de adoración, las doctrinas, las ideas. El papado ha metido aparentemente, por lo que uno ve, jesuitas que están adoctrinando o educando pastores para que ellos no vengan a meter solapadamente sus interpretaciones que están haciendo ver que el Papa no es la bestia, como todos nosotros sabemos de que hay por muchos lugares donde se encuentran revistas de la misma iglesia donde están diciendo que ahora la bestia son los musulmanes. Ese es el método que siempre los jesuitas han usado para despistar al que no es pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sabe muy bien lo que hay y no lo va a cambiar. Pero los adventistas que están detrás de los panes y los peces, que les gustan los puestos, que les gusta ser políticamente correctos, esos van a seguir esos engaños. Claramente Daniel dice, el que dice todos los que están los entendidos van a entender, los que están escritos en el libro de la vida, los que no están escritos en el libro de la vida son los que andan peleando y en confusiones y en todo ese tipo de cosas, y se olvidan que es un tiempo de las angustias de Jacob. Tenemos que estar buscando ponernos a cuentas con Dios para que Él nos cambie el nombre, para que Él nos saque de mentirosos y de muertos, porque somos una iglesia muerta, a una iglesia viva, a un verdadero evangelio. Entonces, por eso es que, ¿verdad?, les estoy mencionando esto. Entonces, volviendo a lo les mencioné toda esta historia para llegar a la situación de que cuando llega el 2008, ahí es que se acaban 120 años de tiempo de gracia para la iglesia adventista y comienzan 2520 días de castigo. Y si ustedes se dan cuenta, desde el 2008 para acá la iglesia ha ido en picada, quedándose, por ejemplo, aquí en Puerto Rico usted va a las iglesias y lo que encuentra son asilos de ancianos. Los jóvenes ya no están, las iglesias están vacías, ¿verdad? Los pastores están haciendo todo lo posible por bautizar gente porque la gente se ha ido. Entonces, ¿por qué hay decadencia? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Esto de estos 7 años, desde el 2008 hasta el 2015 que volvió el Papa, ustedes pueden ver, se tomó exactamente 7 años. ¿Por qué se tomó 7 años? Porque eso fue el tiempo de castigo que Dios le dio a Israel, y ese fue el tiempo de castigo que la iglesia adventista tuvo. Entonces, después de ese castigo tiene 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Cómo funcionó el castigo en el tiempo de Israel? 3 años y medio fue visitado Israel por Babilonia, por Roma, por Medo-Persia, por Grecia y por Roma. Esos fueron 3 años y medio. Después vino 3 años y medio del papado. Lo mismo pasó en nuestro tiempo. 3 años y medio fue pisoteado el mundo por Estados Unidos y el nuevo orden mundial. Si ustedes recuerdan, desde el 2008 hasta el 2011, toda la noticia que se escuchaba en las noticias era Obama fue acá, Obama fue para allá, Obama acá, Obama el premio Nobel de la Paz, Obama, todo era Obama. Pero después de que Obama firmó la ley de que la Constitución se podía borrar, ahí entonces en el 2011, desde diciembre del 2011, la noticia fue el Papa. Obama dejó de ser el importante y ahora el Papa sí es importante. Si ustedes se dan cuenta, pasaron 3 años y medio en que el poderoso fue Obama y 3 años y medio en el que el Papa fue importante. Cuando llegó esa fecha de que salió que en Thanksgiving, mientras los americanos estaban celebrando Thanksgiving, Obama estaba firmando la ley que le quitaba la fuerza a la Constitución. Porque yo digo que, cuando yo escuché ese evento, yo dije, bueno, señor, este evento tiene que ser importante porque la Constitución es el documento que garantiza la libertad de conciencia. Entonces, si ese es el documento que garantiza la libertad de conciencia, ¿qué significa esto? Y algo en mi mente dice, tiene que ser que está deteniendo el continuo, deteniendo el derecho del ser humano de adorar con libertad a Dios. Y entonces dice, si eso es así, ¿qué va a pasar en 1290 días? Yo no sabía. Era noviembre del 2011 y yo dije, ¿qué va a pasar entonces en junio del 2015? No sé, tiene que ser algo abominable. ¿Y qué va a pasar 45 días después? Tiene que ser algo importante. Pues cuando llega el 29 de junio del 2015, yo estaba construyendo una casa en una montaña donde nosotros estamos viviendo y se me olvidó la fecha del 30 de junio, que era el fin de los 1290 días, y cuando yo estaba así dormido, porque estaba bien cansado, de repente sueño que estaba en un lugar con un montón de pastores y que que Dios me había mandado a decirles que mañana era el último día de gracia para ellos, porque ellos como pastores habían aceptado el ecumenismo y eso era abominable para Dios.
Yo no sabía qué día era mañana porque cuando uno está durmiendo no tiene una agenda para saber qué es lo que va a pasar mañana. Pero yo en el sueño Dios me había dicho que le dijera que mañana. Pues entonces yo me levanto entonces yo cuando estaba en el sueño yo me puse a llorar de tristeza porque yo decía, Señor, tú me dices que les digas y ellos no lo aceptan. Y cuando yo estaba llorando, de repente llega un hermano que yo no sé quién era, pero me dice, hermano, no te preocupes, que yo también me hicieron lo mismo. Ellos me dijeron que yo era un zángano, que lo que yo decía no valía nada. Pues entonces cuando él me dijo eso, me desperté. Y cuando me despierto tenía toda la almohada llena de lágrimas, estaba llorando. Y entonces yo le digo a mi esposa, Daisy, búscame por favor el teléfono para ver qué día es mañana. Y cuando ella me entrega el teléfono, el reloj cambió de las 11:59, cambió a las 12 de la noche en el momento que ella me lo entrega. Y veo que mañana, el día que estaba comenzando era el último, el día 30 de noviembre, 30 de junio, que era el día 1290 desde que habían tumbado la Constitución. Y entonces yo dije, ay Señor, y yo me sentí con una angustia y comencé a llamar pastores. Y le dije, pastor, llamé a varios pastores y ninguno me contestó, pero el único que tenía mensaje de voz, le dejé un mensaje y le expliqué que mañana era el último día de angustia de gracia para ellos, y que si no dejaban de estar con el ecumenismo, Dios nos iba a desechar. Entonces, yo sé que esto, yo no sé cómo ustedes pensarán, pero estoy siendo sincero y les estoy contando lo que Dios ha hecho, lo que Él me ha enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Pasan 45 días y yo digo, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Qué significa esto de 45 días? En esos 45 días, ¿qué pasó en la iglesia adventista? Salió la noticia que a los pastores les habían dicho que tenían que casar homosexuales porque si no iban a tener problemas con la organización y que les iban a pagar más dinero. Y a mí me consta que hubo pastores aquí en Puerto Rico que no, por lo menos uno que nos contó que hubo pastores que dijeron que ellos iban a casar porque ellos iban a perder sus beneficios y su dinero y pagar la casa y todas esas cosas. Y hubo hermanos adventistas que dijeron que, ay, pobrecitos los homosexuales, hay que tener compasión. Ahí hubo un zarandeo. Todos los hermanos que fueron fieles que dijeron, no, yo no voy a apoyar ni que la asociación lo diga o la conferencia general, yo voy por la Biblia. Todos los hermanos que fueron fieles a lo que yo decía, son los hermanos que cuando vino el 15 de agosto no comenzaron a sentir depresión y tormento. Muchos hermanos que como yo les menciono que visitamos enfermos, nos decían que ellos no explicaban, pero comenzaban a llorar y no sabían por qué. Entonces, unos días antes, como el día 14 de agosto, nos visitó una señora que era católica y ella vino toda desesperada para decirnos que por favor, que como ella miraba que nosotros trabajamos para Dios, que qué amuleto teníamos para ayudarla y entonces nosotros le preguntamos, ¿ayudarla para qué? Y ella nos dice, no, porque a nosotros en la Iglesia Católica nos dijeron que desde el 16 de agosto los demonios tienen derecho a poseer cuerpos humanos. Desde el 15, perdón. Y entonces yo dije, ahí está, ese es el evento. El evento es que como el mundo y la Iglesia se quedaron callados, no se atrevieron a definirse, a defender la verdad. Todos los hermanos que se pusieron y dijeron, no, esto es una abominación y si la Iglesia lo dice, no lo acepto. Todos sabemos de que hay, en California supuestamente sale un video que hay un coro de homosexuales y que han hecho un video y que hay hasta un anciano que es travesti y que da la escuela sabática. Y aquí en Puerto Rico he oído rumores que hay una iglesia adventista de homosexuales también. Y entonces nosotros estamos viendo toda esta apostasía y hay gente que dice, no, pero hay que tener paciencia porque eso va a pasar. O sea, Dios tuvo un tiempo límite para Saúl. Saúl tuvo paciencia, pero llegó un momento que le dijo, hasta aquí, ya no te voy a aceptar más y voy a buscarme uno que sea recto. Y eso es lo que está pasando. Por eso Dios dijo, bienaventurado el que espere llegue a 1335 días, porque desde ese día se dividió el pueblo adventista. Está el remanente que no está buscando dinero, ni negocios, ni riqueza, sino que lo que está buscando es hacer la voluntad de Dios. Y este el otro que está de crucero y que está de lujo, que está que está planificando su retiro y está planificando planes y planes. En cambio, los hijos de Dios, los únicos planes que debemos de tener en este momento es estar dentro de los planes de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros nos estamos dando cuenta que está pasando con, ¿verdad? Que pasó. Entonces, ¿qué pasó con las primeras 4 trompetas? Las primeras 4 trompetas, según lo que yo he podido notar, comenzaron desde el 2008 en adelante. Al mundo,
hacer pacto con el papado y decir que Dios, que los ojos del Papa era que ya el Papa no es la vez y todas esas cosas, Dios comenzó a traer castigos para la tierra. La tierra representa Estados Unidos. Estados Unidos siempre ya sabemos que el cordero que hablaba como dragón salió de la tierra. So, la primera copa, la primera trompeta es un aviso para que Estados Unidos se dé cuenta que está saliéndose de la gracia de Dios. Y estos años que pasaron, estos 7 años que pasaron desde el 2008 hasta el 2015, Estados Unidos recibió tornados, recibió Obama en esos 8 años de Obama se endeudó creo que 11 trillones. ¿Sabe? Estados Unidos está en desgracia y en depravación y en todo tipo de desgracia. Ustedes todos han sido testigos de las noticias de estos últimos 8 años, 7 años, y entonces después vemos Europa, la segunda plaga ataca a Europa, y ustedes todos fuimos testigos de toda la decadencia en todos los sentidos económicos. Alemania, que es el país poderoso de Europa, el banco de ellos está en quiebra, están en guerra con temor de que Rusia los ataque, y Rusia con temor de que los ataquen. O sea, básicamente ahí se nota la decadencia en todos los sentidos. El papado que representa también el mar ha estado en decadencia, ¿verdad? Todo el mundo sabe las depravaciones y todo lo que pasó cuando se descubrió que había un montón de violadores y todas las multas y todo lo que tuvieron que pasar. Básicamente pues ahí se ve que el mar ha sido atacado y la tierra fue habitada también. Después ataca a los ríos, dice que la tercera copa es un castigo para los ríos. ¿Y quiénes son los ríos? Son los países pobres que siempre, si siembran plátanos, para Europa o para Estados Unidos. Si siembran tomate, lo mejor va para Europa y Estados Unidos, para el mar y para la tierra. Los ríos sustentan el mar y sustentan la tierra. Y por eso ustedes se dan cuenta que también todos estos países pobres, México está con una de gangas y de matanza, que desde el 2008 para acá esto ha sido una de violencia, Centroamérica, Sudamérica, la crisis económica, la depravación, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo, todo el mundo está castigado. La tercera, ya ahí se dan cuenta, entre el mar, la tierra y los ríos, ya castigaron básicamente al planeta entero, pero falta la cuarta trompeta, y la cuarta trompeta dice que ataca el sol, la luna y las estrellas. El sol, como siempre sabemos, representa al papado, la luna representa a los musulmanes, y hemos visto cómo ha estado atacado el musulmanismo y cómo ha sido atacado el catolicismo, y las estrellas representan las religiones falsas. Básicamente, con las primeras 4 trompetas, Dios acorraló, esquinó, castigó y le dijo su actitud de pisotear la ley, de pisotear la verdad, yo no la acepto. Sin embargo, ellos llegan al 2015 y en vez de decir nosotros vamos a someternos a Dios, ponen la ley abominable de la homosexualidad, del casamiento gay, y todos los cristianos se están uniendo bajo la mentira del ecumenismo, y toda esta depravación lleva a la quinta trompeta. Si ustedes se recuerdan, Saúl cuando pecó, hizo un pecado primero que fue el pecado de que Dios le dijo no hagas, mata a todos los animales. Pero Saúl tenía una característica, hace poco yo descubrí una palabra que nunca había escuchado que se llama granuja. Y Saúl era granuja, él amaba el dinero, pero aparentaba servir a Dios. Entonces, el cristianismo ha sido granuja, aman supuestamente a Dios, pero realmente prefieren su comodidad económica. El mundo entero ha pecado, el primer pecado que cometieron fue pisotear la verdad para tener su economía. El segundo pecado es el pecado segundo de Saúl, que fue hacer el sacrificio que no le tocaba hacer. Y la iglesia cristiana, las iglesias, el mundo entero está detrás de la bestia, es una abominación, es una adoración que no sirve. Cuando se cometen esos 2 pecados, entiende las consecuencias que Dios no desecha. Y viene entonces el tormento de demonios. Entonces, eso mismo es lo que ha pasado, estos 7 años, ¿verdad? La quinta trompeta, dice que después que dice bienaventurado el que espera y llega, en 1865, desde ese momento comienza la quinta trompeta, y ese fue un periodo de 150 días, no 150 años, porque nadie va a estar 150 años atormentado por demonios y va a quedar bien, el mundo se haría una locura. Son 150 días que desde el 15 de agosto hasta el 15 de enero o algo así, pasó un tiempo que nosotros mismos, le digo, estuvimos visitando hermanos que estaban que les agarraban las cabezas, ancianos de iglesia que se le querían estrellar la cabeza a los demonios,
y todo tipo de tormentos, gente que rompía cristales y se los tragaba, botellas con cristales, ¿sabes? Los demonios estuvieron atormentando especialmente a los adventistas, porque somos nosotros los adventistas que hemos traicionado al mundo, no el mundo ya lo ha traicionado desde siempre. El castigo ha llegado a la iglesia y entonces ahora, desde el 15 de enero en adelante, comenzó la sexta trompeta. La sexta trompeta tiene varias etapas. La primera etapa es que se sueltan los vientos y por eso es que nosotros estamos viendo la guerra de Irak, de esto de allí de Siria, que todo el mundo está a punto de tirarse bombas y hacerse todo daño. Estados Unidos peleándose los negros contra los policías y contra el gobierno, Hillary Clinton un caos contra Trump, ¿verdad? Todo el mundo está en un caos, una locura de caos. China que quiere hacer guerra, y entonces ya no respetan a Estados Unidos de Asia, ya no respetan a Obama, y que no, todo el mundo está en caos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otro evento estamos viendo? El desenfreno. Aquí en Puerto Rico hace unos días un papá mató a sus 3 hijos y después se mató él sin razón. Hubo una matanza aquí, está la gente matándose sin razón. Hace unos días me tocó hablar con una señora que no era adventista, pero que estaba visitando, y ella me dice, oiga, usted sabe que yo trabajo en esto de la morgue, de hacer autopsias a los asesinados, y de un año para acá yo estoy viendo una de crímenes que nunca había visto. Es como si fueran demonios, ya no se ve humano, esto es de demonios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, hermanos? Ya al comenzar la sexta trompeta de enero, comenzó la etapa ahora en que se están soltando y las matanzas y la violencia que se está viendo, que quemando enojados porque Trump ganó, y ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, es que se están soltando los vientos, y Dios está avisando a su pueblo adventista: salgan de las ciudades, porque yo no voy a detener los vientos, ustedes tienen que salir, salgan de las ciudades. Entonces, a medida que se van soltando los vientos, a medida que se siguen soltando los vientos, va a llegar a un momento que se van a soltar, ya Dios no va a poder detener más los vientos, como pasó en el tiempo de Job, que Dios tuvo que mandar el castigo. Y entonces, cuando eso pasa, la tercera parte de la tierra dice que va a morir todas las personas que pisotearon la verdad, que no les importa, todos estos homosexuales, toda esta gente que ha estado burlándose de Dios, y va a haber un castigo especialmente para todos los que han sido arrogantemente despectivos de Dios, que creen que Dios no vale nada. A ellos les va a caer eso, y por eso que están las guillotinas y las cajas de muertos y todas estas cosas, guerras que vienen. Estas guerras son excusas para matar gente, para que se cumpla esa profecía. Dios cuando Israel pecó, mandó al rey del norte, mandó a Babilonia para que matara y castigara a Israel por su rebelión. De la misma manera, ahora el mundo está pecando, Dios está permitiendo que el papado, que Babilonia, tenga el poder para matar a todo el que no se someta. Después de esto viene la etapa del ángel que se paró con un pie en el mar y con el pie en la tierra, que representa a los hijos de Dios que salen de estar escondidos a dar el fuerte pregón. Están vestidos, dice que resplandecen como arcoíris, y tienen un mensaje que es como un libro que es dulce en la boca y amargo en el estómago. Es dulce porque trae esperanza, pero es amargo porque los que no tienen aceite, los que no tienen dignidad, no van a tener la dignidad de poder tomar la decisión correcta. Y después de esto, dice que viene, después del ángel dice que vienen los 7 truenos. Los 7 truenos son como cuando dice el veredicto. Dios dice, ok, se acabó, no me aceptaste mi misericordia, o la aceptaste. Entonces Dios da el veredicto final en esos 7 truenos. Dice que no se sabe lo que dicen, pero por el orden que lleva, lo que se deduce es que esos 7 truenos son un secreto, porque nadie sabe el veredicto hasta el último momento. Y después de eso viene la séptima trompeta. En la séptima trompeta Dios dice, se acabó la gracia para todos. La gracia para el pueblo adventista se acabó en la quinta trompeta. Ya el pueblo adventista desecha a Dios porque acepta el ecumenismo. Pero el tiempo de gracia para el mundo, por eso Dios dice, deja el atrio sin medir, porque el tiempo de gracia para el mundo se acaba cuando se desecha el mensaje del ángel, que tiene el librito dulce y amargo, que pone el pie en el mar, que representa Europa y todo lo que es del papado y Estados Unidos. Que básicamente, si lo pone en el mar y en la tierra, que Estados Unidos controla el resto del mundo, eso básicamente es un mensaje para Europa, un mensaje para Estados Unidos de último llamado, y ese mensaje va para el mundo entero. Entonces, por eso es que cuando llega la séptima trompeta, Dios dice, se acabó, no hay más, se acabó.
Entonces, después de esto, después que viene la séptima trompeta, que Dios dice, Dios ha hecho justicia y ha castigado la maldad de los que que mataban a sus santos y toda esa cosa. Es como si fuera el gozo del cielo, porque finalmente se acabó el reino de poca vergüenza del diablo, de injusticia del papado y toda esa cosa, y ahora comienzan las 7 plagas. Ahí pues comienzan las 7 copas, donde Dios dice, señores, ahora es mi tiempo, ahora es que ustedes van a recibir el castigo por su rebelión. Y entonces ese tiempo de las 7 plagas, va a ser un tiempo de todavía mayor purificación del pueblo de Dios. Y cuando Jesús venga, pues ya ustedes saben, va a ser el momento más maravilloso de la historia. Entonces, ustedes recuerdan, no sé si mencioné esto ya, pero hay una historia que menciona el pastor David Day, que dice de que una vez hubo un hermano adventista que era nazi, que lo obligaron, él no quería matar, pero él iba con una pistola de madera, y él se adelantó para ir a avisar a los judíos para que por favor se fueran huyendo porque venía Hitler y los iba a matar. Y dice que ni un judío le quiso creer. Se quedaron porque ellos estaban felices con su vida cómoda en Polonia, y cuando vino las fuerzas de Hitler, los mataron porque no quisieron hacer caso. Después dice que él cuenta también la historia de un judío que se escapó de uno de esos campos de concentración y se metió en un ferrocarril y abrió un hueco y se tiró y se salvó, y llegó donde había un montón de judíos, y tampoco, cuando él le dijo, mire, viene Hitler y los va a matar, ninguno le quiso creer. Hoy está pasando lo mismo. Los eruditos, los famosos, los grandes nos están diciendo de que nadie sabe lo que está pasando. Pero la Biblia nos está diciendo que sí sabe lo que está pasando. Los eventos nos dicen que saben lo que está pasando. Y si nosotros no seguimos al pie de la letra el plan de Dios que nos dice, sal de las ciudades, escóndete por un poco de tiempo en lo que pasa en la indignación, ¿por qué tenemos que escondernos? Porque nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Y estando detrás de los problemas y de tanta cosa, jamás vamos a tener ese tiempo de prepararnos. Nosotros somos hijos de Dios, pero estamos caídos, pero tenemos la oportunidad de salvarnos. Nosotros tenemos que decidir si vamos a ser como Judas o vamos a ser como Pedro. Judas era una persona que no tenía respeto moral, que era una persona indigna, era una persona que nunca guardó aceite para el tiempo de angustia. Sin embargo, Pedro, al tener respeto moral, ¿qué es respeto moral? Es la vergüenza de saber que yo tengo deberes. Dios ha dado que Estados Unidos tenga constitución, y la constitución nos da derechos, pero también nos da obligaciones. La Biblia tiene derechos y tiene obligaciones. Todo verdadero hijo de Dios entiende que Dios nos da obligaciones y derechos. Pero los laodicenses, la persona que practica la granujería, de sacar ventaja de todo, como Judas y como Saúl, que dice que quería hacer sacrificio a Dios y por eso guardó todos esos animales. Son todos adventistas que les gusta engañarse en lo más íntimo de su ser. No va a tener aceite en el tiempo de angustia. Los que tengan aceite son las personas que cuando tienen un deber, les convenga o no les convenga, lo cumplen. Sea que les vaya bien o les vaya mal, con Dios siempre las cosas van bien, aunque parezcan que van mal. Pero el adventista convenenciero que está esperando hasta el último momento para obedecer a Dios, se va a quedar con la triste realidad de que no hizo caso al que tenía la sabiduría, al que tenía el poder para protegerlo en el tiempo de angustia, pero como no guardó la palabra de la paciencia, no obedeció la orden de Dios de salir de las ciudades, el mensaje de los 3 años, no obedeció la reforma pro salud, no obedeció la forma de educación que Dios quería, no entendió el plan de Dios. Dice que había un rey que se llamaba Usías. Este rey Usías dice que comenzó bien, este rey amaba a Dios, cosa buena, obedecía la voz del profeta, cosa buena, y como hacía estas 2 cosas, Dios le dio visión para entender qué tenía que hacer. Pero con el tiempo llegó a hacerse poderoso y comenzó a contratar ingenieros y se hizo un ejército y unas armas poderosas, y dejó de confiar en la voz del profeta y dejó de amar a Dios. Como consecuencia comenzó a ponerse altivo, se enalteció, dice, y como estaba enaltecido, entró al santuario y trató de hacer quemar incienso. Hoy muchos adventistas que están altivos, que se han olvidado de que Dios dice que tenemos que estar humillados haciendo su propia, la visión de Dios, no la nuestra. Estamos arrogantes entrando en el santuario y estamos metiéndonos en temas que no nos corresponden.
Por ejemplo, Elena de White claramente dijo que no nos metiéramos en el tema de la naturaleza de Dios. ¿Cuántos hermanos entraron en eso de que el Espíritu Santo no existe, que esto y el otro y el otro? Y ahora los que yo conozco ya no creen en el espíritu de profecía ni en la Biblia, y se han hecho judíos mesiánicos y creen que el Mesías va a llegar a Jerusalén y están vendiendo todo lo que tienen para ir a esperar al Mesías allá en Jerusalén. La confusión entra cuando nosotros desechamos la voz del profeta. La confusión entra cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero en realidad somos granujas. Amamos nuestra propia conveniencia. Todo cristiano que practique ese tipo de vida va a estar en confusión, va a estar en odio, va a estar en problemas y polémicas, y va a estar afanado como Marta en hacer un montón de cosas, pero no va a estar como María poniendo atención a la palabra de Dios, a los consejos que Dios tiene. Básicamente, si nosotros queremos tener en el tiempo de angustia, en las dificultades, queremos tener aceite, queremos tener ese Espíritu Santo que nos diga qué es nuestro deber, nosotros tenemos que estar cumpliendo fielmente con los detalles pequeños. Todo detalle pequeño que Dios nos dice que hagamos, tenemos que estarlo cumpliendo. Aunque nosotros creamos que no es el momento, nosotros obedecer a Dios es la mejor sabiduría, es la mayor inteligencia que nos puede pasar. Básicamente, los narcisos, los granujas, no aceptan la palabra, no guardan la palabra de la paciencia, pero los que son humildes, los que se creen pequeños en sus propios ojos, los que tienen vergüenza ante Dios, se someten a la palabra de la paciencia, y por eso es que Dios les da discernimiento, les da inteligencia y llegan a ser amigos de Dios. En este momento, el tesoro más grande que un adventista o un hijo de Dios puede tener es tener esa capacidad de discernir como Dios piensa, tener la mente de Dios y de tener inteligencia. ¿Qué es la inteligencia de Dios? Inteligencia es cuando Dios le dice, como le decía a José, te van a matar a niños, vete de Jerusalén y vete para Egipto. Dios le daba inteligencia, le daba conocimiento, información de inteligencia. Los hijos de Dios hoy necesitamos inteligencia para saber qué debemos de hacer. Si nosotros seguimos con nuestro discernimiento que está basado en interpretaciones de eruditos que se venden por un plato de lentejas, un erudito cree una cosa, otro erudito cree otra cosa, y hay 1000 eruditos en la misma iglesia adventista. Cada erudito puede tener su propia opinión, sin embargo Jesús solo tiene una. Y si nosotros somos humildes, como dice ahí, que tenemos que ser humildes y avergonzados, si tenemos esas características como un hijo, no como un, ¿cómo se dice?, como un fariseo, sino como un publicano, si nosotros llegamos con esa actitud realmente, la real que tenemos, que debemos de estar humillados ante Dios, entonces Dios va a abrir las puertas del conocimiento y nos va a hacer ver realmente cuál es nuestro deber, nos va a hacer ver qué realmente es importante. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener discernimiento e inteligencia? ¿Cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? Dios nos ha dado la clave en el santuario. En el santuario Dios nos ha dado el atrio. A través del atrio nosotros encontramos la justificación, porque ahí encontramos el sacrificio y encontramos también la muerte del yo. Cada vez que cuando nosotros nos bautizamos verdaderamente como hijo de Dios, deberíamos de morir al yo. Básicamente en el atrio, el yo llega a ser cero y Dios llega a ser todo. Todo verdadero hijo de Dios, pero el narciso y el granuja jamás acepta a Dios como todo. El granuja siempre tiene opinión, siempre tiene planes como Saúl, siempre tiene planes como Judas, y todas como esta Ananías y Zafira, que estaban, eran Ananías, Zafira, Judas y Saúl, son típicos adventistas laodicenses, que cree que es amigo de Dios y Dios está a punto de vomitarlo de su boca. Si nosotros queremos que el atrio, aunque nosotros sabemos que Jesús está en el lugar santísimo, nosotros el santuario es un proceso de purificación. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, entran en el santuario humillados, avergonzados, reconociendo que toda la gloria es para el Señor, porque Él es el que murió por nosotros somos pecadores. Y cuando eso sucede, usted se bautiza, pero usted se muere al yo. Usted nace como una gavilla. Dios quiere que nosotros celebremos la Pascua y que seamos gavillas al bautizarnos, porque hemos muerto al yo y nacemos como hijos de Dios. Una vez que usted nace como hijo de Dios, usted entra al lugar santo. En el lugar santo es donde comienza el proceso de santificación. En el atrio es la justificación por la fe, por la gracia, y en el lugar santo es el proceso de santificación. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el lugar santo? Ahí tenemos
el pan de la proposición que dice, de ahora en adelante, hijo, tú no me vas a comer más pan de afuera, ahora tú te vas a comer mi opinión, vas a comer mi pan que está ante la presencia de la Shekinah. Ese pan significa no más opinión de hombre. De ahora en adelante usted se come lo que está escrito en la palabra, no opiniones de hombre. Y si tiene dudas, pues ahí está la lámpara que le va a alumbrar, que es el Espíritu Santo, para enseñarte cualquier duda que tengas. Si Dios ve hijos sinceros, humillados, avergonzados, que están anhelosos de hacer la voluntad, el Espíritu Santo va a aclarar cualquier duda. Por eso es que nosotros no tenemos que estar buscando a grandes eruditos, lo que tenemos que es arrodillarnos, humillarnos, avergonzarnos, reconocer que Dios es todo. Y cuando nosotros nos volvemos ceros, entonces Dios nos abre las puertas de su conocimiento. ¿Qué sucede en el lugar santo? Dios cambia el discernimiento caído que tenemos de la religión y nos comienza a dar su discernimiento celestial. Este discernimiento nos lleva a nosotros al altar del incienso. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta lo perdido y confundidos que estamos, nos damos cuenta que tenemos que orar, que necesitamos orar con una desesperación y con una necesidad, porque el Espíritu Santo nos va a hacer ver cada día más. El lugar santo es la lluvia temprana, es el lugar donde mi naturaleza se va muriendo y comienza a aparecer la mente de Cristo en mi mente. Entonces, cuando una persona está en el lugar santo, comienza a adquirir el discernimiento celestial. ¿Cómo yo voy a conseguir discernimiento celestial yendo a preguntarle a otro? El discernimiento celestial es algo entre Dios y yo. Dios tiene que, entre Dios y usted, si usted le prueba a Dios, si usted con todo su corazón se ha humillado, Dios tiene todo el derecho de aclararle las dudas. Pero si yo quiero amar al mundo y al mismo tiempo que pretendo amar a Dios, Dios lo sabe. Cuando usted sale del lugar santo, ya si antes usted era 0, ahora es doble 0. Entonces, entre más yo muere, cada vez que yo conozco más luz, cada vez que Dios me revela, yo muere más. Entonces, cuando usted sale del lugar santo y entra al lugar santísimo, es porque usted ya, su yo está casi moribundo. Entra en el lugar santísimo, ¿y qué es lo que comienza en el lugar santísimo? La perfección. Si ustedes escuchan a los eruditos de nuestra iglesia y del mundo, dicen que la perfección es imposible. Sin embargo, el santuario me dice que en el atrio me justifico, en el lugar santo me santifico y en el lugar santísimo me perfecciono. ¿Por qué me perfecciono? Porque en el lugar santo me voy a encontrar con, ya después que me he humillado, que estoy en doble 0, que estoy completamente 0, vacío, me encuentro que la ley y los testimonios son sabiduría celestial. Comienzo a valorar la ley y los testimonios más que los tesoros, que el oro y la plata. Y entonces Dios descubre la luz, descubre la hermosura que se esconde y mi naturaleza caída comienza a cambiar. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley y los testimonios son los que me llevan a mí al Pentecostés, me llevan al sellamiento, me llevan a que Dios me reconozca como un hijo verdaderamente suyo, completamente renovado. Entonces, después viene la fiesta, ya se dan cuenta, ya pasamos la fiesta de ¿cómo se llama?, de Pascua, que fue el sacrificio de Cristo, ya pasamos la fiesta de Gavía, que es la muerte del yo mío en el bautismo. Pasa todo ese proceso de santificación, me lleva a esto de la ley y los testimonios, y ahí se perfecciona mi carácter, y la siguiente fiesta es la fiesta de primicia, donde yo comienzo a comer maná. Si ustedes se dan cuenta, una persona antes en el lugar santo yo comía pan de propiciación que era hecho por hombre, pero cuando llego al lugar santísimo ya no como nada de hombre, ahora es directamente Dios dándome su inteligencia. Y esa inteligencia es la que me lleva a despegarme para siempre del pecado. Y por eso es que se vuelve una primicia. Y esa primicia es la que tiene derecho de hacer la siguiente fiesta, que es la fiesta de trompeta, que es la fiesta que es lo que representa el fuerte pregón. Ahora esa persona iluminada es la que tiene el derecho de irle a dar el mensaje al mundo. Si ustedes se dan cuenta, Moisés pasó por todas esas fiestas, él celebró su propia Pascua, él celebró su propia gavilla, él celebró su Pentecostés cuando la salsa ardiente, después él estaba resplandeciente su rostro, él predicó el fuerte pregón cuando fue a predicarle a Faraón, después él pasó a la siguiente fiesta, que es la fiesta de la expiación, cuando el día ese que mueren todos los primogénitos, después viene la fiesta siguiente, que es la fiesta de las cabañas, cuando salen a huir en el desierto. Y lo siguiente que le pasó a Moisés fue que se fue al cielo.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, él en su vida celebró las 7 fiestas. Él salió de Egipto, nosotros tenemos que salir de Egipto, por eso Dios nos está pidiendo que nos vayamos al campo, para que entonces nos despeguemos del dinero y aprendamos a depender 100% de lo que Él quiere hacer. El Evangelio no va a ser predicado por mi impulso, el Evangelio va a ser predicado cuando la naturaleza de Dios se refleje en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el atrio entra, la odicense no puede entrar porque la odicense le gusta ser convenenciero, le gusta alabarse a sí mismo. En cambio, entonces, por eso es que se quedan afuera. Por eso es que Jesús le dice, si alguno oye mi voz, entraré a él y él conmigo, porque básicamente la odisea no entra al santuario, la odisea está afuera. Su arrogancia no la deja entrar, porque para que pueda entrar en el santuario tiene que estar humillada. Y eso es lo que hace que la odisea. En cambio, Filadelfia, que se siente poco, que cree que no vale nada, esa es la que está dentro. Entonces, básicamente, en conclusión, todo esto, no sé cuánto tiempo queda, básicamente, cuando usted entra al santuario, su yo se vuelve cero, Dios es todo para usted, ya su opinión no vale nada, usted está justificado porque Dios lo ve a usted como una persona que se cree poco. Entonces, eso nos lleva a tener una característica que predomina en nosotros, es la humillación y la vergüenza. Esa es la condición para nosotros poder entrar en el lugar santo. Una vez que entramos en el lugar santo, Dios nos va dando discernimiento santo, mi opinión muere y ahora los valores ya no son valores míos, sino los valores que el Espíritu Santo me da. Y esos valores me van llevando a la santificación. Una vez que se forma un discernimiento, un estilo de vida, un estilo de pensamiento en base a ese discernimiento, entonces Dios me da la inteligencia. Y la inteligencia básicamente es no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Ese era el estilo de vida de Jesús, ese era el estilo de vida de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo tenían un dicho que todo hijo de Dios debe estar diciendo en este tiempo, y era, vive Jehová en cuya presencia estoy. Toda persona que está en la presencia de Dios ya no puede hacer sus propios planes, tiene que estar en los planes de Dios. Los planes de Dios son siempre victoriosos y siempre como guió a su hijo, que le mandó gente que le llevó oro y plata y incienso y mirra, y después lo mandó para Egipto, y después lo regresó para Nazaret, después lo crió en una montaña, y sabe, la vida de Jesús estuvo guiada no por lo que él quería hacer, sino por la voluntad de su Padre. Así que Dios comienza, cuando ya está en el proceso de darnos inteligencia, Él nos revela cuáles son los deberes diarios, Él nos revela cuáles son los propósitos para nuestra vida. Cuando nosotros ya estamos en esa etapa de que Dios nos revela los deberes diarios y los propósitos, ese es el proceso de perfeccionamiento. Eso hace que una persona esté en paz, no importa todas las circunstancias que están pasando. Dios está en control. Eso es lo que hacía que Elías estuviera en paz, eso es lo que Jesús lo tenía en paz cuando lo estaban crucificando. Él no estaba atemorizado por el Papa o por el Roma o por nada de eso. Los hijos de Dios no tienen espacio para el desánimo ni para la duda, sino solamente para la confianza total. También los hijos de Dios que están en esa etapa van a tener una confianza, porque saben que Dios siempre actúa con justicia y actúa a tiempo. Van a tener un propósito santo y puro, donde no hay espacio para la codicia, la glotonería, la sensualidad, el autoengaño y la conveniencia. Si nosotros hacemos eso, el Espíritu de Dios va a estar educándonos. Dice que en una parte de Elena de Guay, no recuerdo ahora mismo dónde encontré esto, decía que cuando una persona era humilde, bondadosa, mansa, fiel y pura, Dios mandaba ángeles para que lo cuidaran y lo educaran. Si nosotros, todo esto que estamos hablando, todo lo que hemos hablado hasta ahora, es para llevarnos a ese nivel. Nosotros necesitamos tener una vida humilde, una vida sumisa, una vida llena de bondad, una vida de mansedumbre, de fidelidad a Dios y de pureza. Una persona pura no puede ser al mismo tiempo granuja, no puede estar tratando de engatusar a Dios para que lo deje en las ciudades, cuando Dios dice, no, ahora no es el tiempo, ahora es el tiempo que vivas en el campo y que vengas a predicar a las ciudades, pero que vengas bajo mi instrucción, no bajo la tuya. Entonces, nosotros queremos a veces hacer el sacrificio de Saúl, que queremos hacer la obra de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que a veces no vemos el poder y el éxito que Dios quiere darnos. Así que, hermanos, nosotros necesitamos que los ángeles nos guíen. Y Dios no va a mandar ángeles para personas que practican la arrogancia, que practican el egoísmo, que practican la violencia, la venganza, que no son fieles
porque a veces nosotros queremos que el mundo sepa el mensaje de los 3 ángeles, pero no queremos reconocer que hay una verdad presente para los adventistas que dice, no te quedes en las ciudades porque ahí van a llegar los juicios. Y hay muchos que ya están recibiendo juicios y castigos porque no queremos hacer la voluntad que Dios tiene. ¿Verdad? Dios quiera, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer eso. Otro dato importante es que a través de los últimos años, Dios en cierta forma me ha estado dando algunos textos que yo estaba como preocupación, y un día me dio Miqueas 6:8, donde dice que, oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué es lo que pide de ti, que practiques justicia, que ames misericordia y que seas humilde. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo estoy hablando en este momento, básicamente sale de eso. Dios quiere que practiquemos justicia, no que seamos adventistas teóricos, sino adventistas prácticos, que practiquemos la palabra de la paciencia, que obedezcamos la reforma pro salud, que nos eduquemos como Dios quiere, que no amemos el dinero, que no amemos los protocolos de los hombres, sino que amemos la sabiduría que está por encima de todo. Si nosotros hacemos esto, Miqueas 6:8 es un texto maravilloso. Habacuc 2:4 también fue otro texto que Dios me hizo mucho énfasis, y ahí lo que dice es que el hombre que no es recto se enorgullece, pero el justo vive por la fe. Nosotros no podemos creer que siendo orgullosos y siendo granujas y siendo narcisos, Dios nos va a bendecir. Dios bendice al hombre que vive por la fe, y el hombre que vive por la fe es humilde, y ser humilde es ser sumiso y obedecer todas las palabras que salen de la boca de Dios. Un día estaba con unas familias que estaban diciendo que tenían una gran angustia y confusión, y ellos me pidieron que como que yo les diera algún consejo, y yo me estaba bañando después de que hablé con esa persona, y escuché una voz que me dijo, lee Segunda de Pedro. Y cuando leí ese Segunda de Pedro, dice, Pedro a todos los expatriados por la persecución. Básicamente, cuando usted lee Segunda de Pedro es un manual para el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Leamos ese libro, leamos cada consejo y apliquémoslo, y nos vamos a dar cuenta de cuáles son nuestros deberes en este momento. Otro libro que es importante en este tiempo es Jeremías. Debemos de darnos cuenta que estamos viviendo en la misma apostasía de Jeremías y en el mismo castigo. Dios está enviando el castigo que le envió a Israel por su rebeldía. También el libro de Isaías es importante. Obviamente Apocalipsis y Daniel son importantes porque son los que nos hacen ver realmente los eventos que están pasando. Otro libro que es importante son los 4 libros de los 4 evangelios. ¿Por qué es importante estudiar los 4 evangelios en este tiempo más que nunca? Porque los 4 evangelios tienen las palabras del Dios Todopoderoso hecho carne. Nosotros necesitamos memorizar y valorar esas palabras, porque en momentos de angustia las palabras de Jesús nos van a dar la victoria. También es importante que estudiemos el libro de Salmos, porque David es un ejemplo de un hombre que está pasando por un tiempo de angustia, un hombre que tiene errores, que cae, que peca, pero que ama, es un hombre Filadelfia, es un hombre que tiene el corazón, pero todavía tiene defectos, y así somos nosotros. Por eso Elena de Joy recomienda que leamos el libro de Salmos, ¿verdad? También el libro de Job es importante para este tiempo. Entonces, continuando un poco más adelante, también quería mencionar que lo que he entendido que es la palabra de la paciencia es vivir de acuerdo al santuario. En 1844 Dios nos dio el santuario, nos explicó, ¿verdad?, que el santuario iba a ser purificado, nos dio el mensaje de los 3 ángeles, nos dio la reforma pro salud. Todas estas cosas necesitan paciencia, y los adventistas que las están desechando no están guardando la palabra de la paciencia. Nos dio 1888, que fue la justificación y santificación y perfeccionamiento por fe. Los adventistas hablan de justificación, pero en realidad la justificación nos lleva a la santificación y nos lleva a la perfección. Cualquier persona que le dice a usted que la justificación no es lo que es, está engañando. Otro punto importante que yo creo que Dios nos ha dado es la historia de lo que pasó en Madison, esa escuela que Dios le dijo a Elena de Joy que pusiera, porque la iglesia no aceptaba las reformas. Dios ahí en Madison explicó cómo debería ser la educación, cómo debería ser los tratamientos sencillos para curaciones. También enseña cómo debía ser un verdadero siervo de Dios, cómo debían de ser los misioneros. Sin embargo, la iglesia adventista literalmente rechazó todas estas instrucciones y le hizo guerra y le hizo sabotaje a Madison hasta que la cerraron. Nosotros debemos de, básicamente, también otra cosa que es la palabra de la paciencia, es toda verdad que está en la Biblia y toda verdad
que están los testimonios. Alguien que pone en tela de juicio la Biblia y que pone en tela de juicio los testimonios, básicamente lo que está haciendo es desechando la palabra de la paciencia, y es un laodicense. Todo adventista que dice, no, que Elena de White esta parte está inspirada, pero esta parte no está inspirada. Algo que yo he aprendido es que todas las personas que se están extraviando con doctrinas de demonios son las personas que se infatuan con una idea. ¿Y por qué se infatuan? Porque ellos no están enamorados de Cristo. Cuando usted está enamorado de Cristo, Cristo es como el esposo, Él es el que nos explica todo. Pero cuando una persona está enamorada de su propia opinión, en vez de estar casada con Cristo, se casa con la iglesia o se casa con la idea que se tiene. Y usted puede notar personas que, aunque la iglesia esté en la apostasía más grande, no pueden ver que la iglesia está mal. Pues ven una idea que le dice, mira, aquí yo creo en esta doctrina nueva, pero le dice, pero aquí Elena de White dice algo opuesto. Mira aquí la Biblia, por ejemplo, los que no creen en el Espíritu Santo, cuando usted lee Apocalipsis, dice de que el Padre, el testimonio del Padre y de los 7 espíritus y de Jesucristo, el Cordero, el testigo fiel. Ahí está diciendo de que esta revelación viene del Padre, viene de los 7 espíritus, que es una forma de decir del Espíritu Santo, y viene del Cordero. Si no hubiera sido 3, hubiera dicho viene del Padre y viene del Hijo, pero puso los 7 espíritus. Y ahí, para el buen entendedor, para el que entiende que el espíritu de profecía es de Dios y que la Biblia es de Dios, y hay muchos lugares donde uno encuentra evidencias, pero el que se extravía porque no está conectado con Dios, porque es un laodicense, porque es una persona que granuja, que le gusta sacar lo que le conviene de Dios, no lo que Dios quiere dar, porque Judas es el pecado de Judas. Dios quería revelar, pero Judas solo aceptaba lo que le convenía. Saúl solo aceptaba lo que le convenía. Y todos los adventistas que seamos laodicenses vamos a hacer lo mismo, el mismo pecado que cometió Caín, que Dios le dijo sacrificio, Caín le dio tomates y cebollas. Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que darle a Dios lo que Él nos pide. Así que pues nosotros, ¿verdad?, tenemos que darnos cuenta de todo esto. Otro punto importante que quiero compartir con ustedes es que tenemos que evitar el fuego extraño. El fuego extraño son las ideas de los hombres. Dios no acepta fuego extraño y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. El fuego extraño, pues ya usted sabe, nos lo dan gratuitamente los fariseos del cristianismo, que son, en la Biblia se hablaba de estos, de los escribas, pero en este tiempo pues los escribas son los eruditos que tuercen la Biblia para que diga lo que le conviene a la mayoría, o le conviene al sistema, al protocolo de iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de no tomar nada de eso. Un punto que yo creo que es de vida o muerte también que debo compartir con ustedes es que yo he notado que cuando un siervo de Dios trata de quedar bien con los fariseos o trata de quedar bien con las personas que tienen puestos importantes en la iglesia, o que trata de quedar bien con los ministerios que tienen un cierto poder de atraer gente, que esa persona, por quedar bien con ellos, a veces no queda bien con Dios. Y cuando nosotros queremos servir a Dios, pero queremos quedar bien con estos grupos, tarde o temprano el Espíritu de Dios aparta de nosotros y nos vamos a sentir completamente fracasados y vacíos. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos el plan maravilloso que Él tiene. Y si nosotros queremos insistir en vivir los protocolos de los eruditos, la ciencia, la tecnología, el dinero, vamos a terminar confusos. Vamos a terminar con un carácter lleno de arrogancia, de egoísmo, de odio, de violencia, de traición, de hipocresía. Vamos a terminar siendo Saúl. Saúl, ya usted sabe que él pasó por unas etapas, pasó por la etapa de la rebeldía, de la obstinación, después por la hipocresía, después fue políticamente correcto cuando dijo, mira, no, ya sé que Dios me ha desechado, pero no te vayas porque no quiero que la gente lo sepa. Después llegó al odio por David, después llegó a la etapa donde Dios ya no le hablaba, estaba atormentado por demonios, a la apostasía de matar sacerdotes y después consultó brujas, y por último perdió completamente la bendición de Dios y lo hirieron, y él finalmente se suicidó, trató de suicidarse, y como no se pudo morir, le pidió ayuda a otro para que lo matara. Si ustedes se dan cuenta, esto es cuesta abajo. Uno comienza como granuja y como narciso, rebelde y obstinado, porque el granuja es una persona muy, ¿cómo se llama?, convenenciera, muy rebelde,
y muy obstinada, y básicamente el narciso también. Básicamente estas dos características son como decir cuando usted le da el virus, si usted no sabe que se va a convertir en cáncer o en algo grande, pero cuando usted permite que la rebeldía y la obstinación hagan cabida en su vida, eso lo va a llevar a la hipocresía, a ser políticamente correcto, un típico. Entonces, estas dos características, hipocresía y políticamente correcto, es un típico laodicense, lo va a llevar a ser una persona odiosa, que no va a poder amar a nadie. La característica de un verdadero hijo de Dios en este tiempo es que sigue amando, no importa si la gente crea lo que sea, sigue amando, sigue dando, sigue compartiendo, sigue sacrificando, sigue amando la palabra, ¿sabes? No cambia. Entonces, cuando una persona sigue en ese camino, llega el momento que se transforma en un Saúl. Hoy en la iglesia adventista hay miles y miles y quizás hasta millones de Saúles que tristemente Dios los va a vomitar de su boca, así como vomitó a Saúl. Y entonces yo he notado que estos Saúles tienen tres tipos de Saúles. Unos que son caimanes, que arrancan pedazos, que tienen puestos y usan los puestos para decir a las personas. Otros Saúles son como chacales, que no tienen mucho puesto, pero les gusta estar donde están los que tienen puestos y tratan de ganarse a todo el mundo con elogios y pisotean la verdad. Y están otros que son como llenas, que les gusta, no tienen poder, pero viven peleando por el poder. Dice que pelean por el honor de Dios, pero lo que están peleando es porque quieren tener autoridad y se esconden detrás del amor supuesto por la obra, pero realmente están llenos de odio. Ajá. Entonces, finalmente, este tipo de personas le gusta presionar. Dios no está buscando que nosotros seamos así. Dios quiere personas que sean humildes y sumisos como Pedro, quiere personas pecaminosas, débiles como David, pero que se someten a Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios en este tiempo, Él va a usar, ¿verdad? Él nos va a revelar exactamente lo que tenemos que hacer. Ojalá, hermanos, ya el tiempo básicamente se acabó. Ojalá que pues todo esto haya sido de bendición para ustedes y así como es en mi vida. En mi vida, por lo menos, yo le digo cada vez que yo me siento confuso, yo lo que hago es decir, Señor, esto es lo que tú has enseñado y este es mi deber. Dios no está buscando que seamos expertos en conocimiento, sino en obediencia. Ojalá, hermanos, que podamos someter nuestra suficiencia propia y permitamos que el Espíritu de Dios haga el trabajo que quiere hacer, porque la obra más importante en este momento es permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga a la imagen de Dios. Que el Señor los bendiga y que haya mucha paz en su corazón. Gracias, hermano. Bueno, me he quedado como media muda, la verdad. Que Dios los siga bendiciendo, hermano. Esta noche no van a haber preguntas. Es tiempo para meditar en todo lo que escuchamos. Brenda, ¿tú tienes algo que decir? Una hermana, yo también estaba pensando lo que él estaba comentando, de todas las, un poco de cada cosa. Esta noche creo que hemos sido, bendecidos de muchas formas, ¿no? Sí, es mucho para mí. Pues un gozo para mí poder compartir esto, ¿verdad? Como les digo, esto yo lo he aprendido a través de toparme con mucha gente que sufre. Y cuando usted ve gente que sufre, usted no les puede hablar cosas que no los van a llevar a sentir que realmente Dios está al alcance de ellos. Dios es real, hermanos, y su misericordia y su poder y la capacidad de guiarnos en este tiempo de confusión es real. Pero tenemos que ponerlo en el número 1 y nosotros ser el número 0. Si nosotros ponemos a Dios siempre en el 1 y en el número 1 y nosotros en el número 0, Dios siempre nos va a dar soluciones. Amén, gloria a Dios, hermano, que Dios los siga bendiciendo y eso es lo que necesitamos hoy para meditar, hermano. Como les dije, me quedé sin palabras, no van a haber preguntas, es importante que ustedes se vayan a la cama con todos estos pensamientos. Así, hermano, que Dios le bendiga en su ministerio y que siga creciendo. Hermano, gracias por esta noche, haber estado con nosotros, todos aquellos. Y también recuerden mandar sus ofrendas, hermano. Están siendo muy bien usadas con esos libros que se le está llevando a otras personas. Así que Dios les bendiga. Gracias, ofrenda. Y vamos a quedar despedidos. Bendiciones para todos.